programa de tele. Pero por eso hemos escogido esta primera hora del programa para entrevistar al doctor Rafael Vela. Vamos a entrevistarlo porque él es, como saben bien, el coordinador del equipo especial Lavajato, y en este momento hay una investigación seria que lleva adelante su equipo que involucra al presidente Vizcarra. Y además de los indicios que ustedes han ido escuchando durante todas estas semanas y de las respuestas del presidente Vizcarra, hay una discusión interna en la Fiscalía sobre quién debe llevar el caso. Si el equipo Lavajato del doctor Vela o más bien el equipo anticorrupción del doctor Tello. Y no es poca cosa saber quién va a investigar al presidente de la República. Así que le agradecemos infinitamente al fiscal Vela que nos acompaña esta tarde para aclarar muchísimas de estas dudas. Doctor Vela, ¿cómo está? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por conversar con nosotros. Patricia, buenas tardes. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Bueno, es importantísimo escuchar su voz en estos momentos. Hay que reconocer que durante la pandemia ustedes han seguido trabajando, pero el país ha estado con la cabeza en otra parte. Y sin embargo, el resultado de esos trabajos sigue saliendo a la luz y sigue dando sus frutos. Ayúdenos a entender por pasos lo que está ocurriendo, porque creo que el público está bastante mareado con la cantidad de información que ha salido y con la cantidad de respuestas que ha recibido. Así que le voy a proponer que vayamos por partes y así usted nos va a poder ir dando toda la secuencia de los hechos hasta el día en que hemos llegado. Lo primero que quería preguntarle, doctor Vela, es ¿cómo llegan ustedes al caso Vizcarra? Dado que ahorita hay una diferencia sobre quién debe llevar el caso Vizcarra, le pediría que empiece contándonos cómo se encuentran ustedes, cómo llegan a esta información. ¿La estaban buscando? ¿Fueron tras ella? ¿Tenían algún indicio? ¿Cuál es la manera como el caso llega a sus manos? Sí, es muy importante su pregunta, Patricia, para entender cuál es la dinámica de participación de los fiscales del equipo especial en una coyuntura particular, que es la pandemia y pospandemia. Así es. Y es importante este detalle porque efectivamente durante la pandemia nosotros fuimos gravemente golpeados operativamente, porque por disposición de la Fiscalía de la Nación nosotros no podíamos acceder a nuestras oficinas, no teníamos información digitalizada, y todos los plazos y las investigaciones se encontraban suspendidos. Esto en un buen sentido de la disposición, porque se estaba resguardando la salud del personal fiscal y administrativo. ¿De acuerdo? Cuando fue evolucionando la pandemia, fueron también relajándose de alguna manera las medidas de biosanidad que la propia Fiscalía de la Nación había dispuesto en su oportunidad, y nosotros fuimos incorporándonos, por supuesto no plenamente, pero sí relativamente, a nuestras funciones. Uh-huh. En esta circunstancia tampoco podíamos realizar actos de investigación. Entonces, en ese momento, hacia el mes de mayo, junio, para situarnos específicamente en el tiempo, la coordinación emitió una disposición compatible con otras que había también ordenado la señora fiscal de la Nación para que se dé una priorización de lo que eran los trabajos de corroboración de las solicitudes de beneficios por colaboración eficaz. ¿Por qué razón esto es clave? Porque era lo único que podíamos hacer en coyuntura de pandemia, porque en ese caso no se afectan los derechos de los investigados, uh-huh, porque los investigados no participan en los procesos especiales de colaboración eficaz. Entonces, los fiscales cuando reciben una instrucción de la coordinación para priorizar las colaboraciones eficaces, trabajan activamente para impulsar las colaboraciones y sus corroboraciones y también para depurar y ser selectivos en qué colaboraciones eficaces tienen futuro y cuáles, desde el punto de vista de la optimización de nuestros escasos recursos humanos, uh-huh, deberían ser rechazadas porque eventualmente no tienen una trascendencia desde el punto de vista de la validez de la información aportada y su posible corroboración. Ahí le quiero hacer una diligencia, sí, doctor Vela. Entonces, el caso de Obrainsa, que tiene como punto clave, la participación de un colaborador eficaz, que el presidente, por ejemplo, se defiende diciendo que hacía 2 años estaba esperando para ser colaborador eficaz. Ese caso, ustedes lo tenían ahí medio dormido y lo activan cuando
ya tienen las posibilidades, habían tenido información que no habían podido utilizar o no habían podido corroborar durante la pandemia. ¿Eso nos está diciendo? Técnicamente, en la mayor parte de los casos sí, pero eso determinaba la posición final de la Fiscalía de qué colaboraciones eficaces iban a continuar y cuáles se tenían que rechazar. ¿De acuerdo? Digo esto adicionalmente para precisar de que en el caso específico de Obra INSA, como usted ha preguntado, ahí había una incidencia adicional que tiene que ver con las circunstancias también de cómo el sometimiento a la justicia es algo que necesariamente condiciona una colaboración eficaz. Nosotros no podemos tomar con seriedad ningún dicho de un aspirante a un beneficio por colaboración eficaz si no se somete a la justicia previamente. Lo que ha pasado dentro de esa litigación es que el aspirante tenía dentro de su condición procesal un mandato de prisión preventiva vigente. Entonces, en la medida de que no se ponía a derecho, nosotros no podíamos tampoco tomar declaraciones y no podíamos progresar en lo que era el desarrollo de la entrega de información. De acuerdo. Ahora, una vez que el aspirante a un beneficio de colaboración eficaz se pone a derecho, se pone en contacto con el fiscal, retoma su solicitud, declara, aporta todos los elementos corroborativos y luego ello también es de conocimiento de un trámite de carácter judicial. Por tanto, en ese caso en particular, ya no es solamente lo que se pueda decir especulativamente de que aquí hay un alto nivel de corroboración desde el punto de vista de la Fiscalía, sino también desde el punto de vista del Poder Judicial. De acuerdo. Ahora aquí quería hacerle algunas precisiones, doctor Vela, que nos ayude a entender ciertas precisiones. El colaborador eficaz del caso Obra INSA efectivamente se apersona, por decirlo de una manera, aparece, sale de su escondite y ofrece esta información. Pero alguien podría decir, ¿por qué les ofrece una información sobre un caso que no tiene que ver con el Club de la Construcción? A santo de que el fiscal Vela y el fiscal Juárez están buscando información sobre un caso ocurrido en Moquegua. Bueno, la respuesta es simple. Nosotros no condicionamos ningún tipo de testimonio. Cuando recibimos el relato de un aspirante a beneficios por colaboración eficaz, la ley reconoce la posibilidad de que no solamente asuma culpabilidad y delate por los casos que son de competencia del fiscal, sino por cualquier otro que pueda tener algún nivel de relación o de conexidad. En otras palabras, nosotros no constreñimos, no podemos de forma alguna limitar el testimonio de la persona que aspira a un beneficio de colaboración eficaz. Resulta relevante de que el aspirante al beneficio por colaboración eficaz no solamente declara sobre el presidente Vizcarra, sino también aporta importante y valiosa información respecto al caso del Club de la Construcción. Es decir, pero ciertamente también añade a lo que termina siendo un factor determinante en cualquier colaboración eficaz, que es la condición de novedad y de valor que pueda tener una información relevante que aporta, que no solo está relacionada directamente a los hechos que puedan ser competencia del fiscal que tiene el proceso especial de colaboración. Entonces, para entenderlo bien, Obra INSA, los representantes de Obra INSA estaban involucrados en el caso Club de la Construcción, estaban colaborando eficazmente en ese caso y, por lo tanto, podían darle a Fiscalía la información sobre cualquier otro delito que habrían cometido. ¿Podían o debían, doctor Vela? Mire, desde la perspectiva de lo que es la asunción de culpabilidad voluntaria, porque finalmente los procesos de colaboración eficaz tienen componentes que la ley claramente reconoce. Uno, básico, que es el de asumir culpabilidad, es decir, asumen culpabilidad voluntariamente, asesorados por un abogado. Van donde el fiscal y relatan y dicen, bueno, señor, yo soy culpable de todos estos hechos. Efectivamente, también pueden incorporar hechos conexos o relacionados, porque dentro de la búsqueda de aspirar a beneficios, mientras más información entreguen, que busquen no solamente resolver su autoinculpación, sino también la posibilidad de que otros crímenes se resuelvan, es decir, de que contribuya también a través de las delaciones a que otras personas finalmente respondan ante la justicia
por tener ellos acceso a información altamente privilegiada. Entonces quede claro, doctor Vela, que si ustedes tienen un aspirante a colaborador eficaz que forma parte de un ámbito de su competencia, no le pueden decir, cuando les está hablando de otros delitos, no, cállate, ese no nos interesa porque ese no forma parte de nuestro paquete. Vamos a ponerlo así, yo lo voy a poner en sencillo. Ahora le pregunto, ¿por qué usted se ve obligado o hace el trámite de pedirle a la señora Ábalos le hace un petitorio para que le amplíe las competencias para poder investigar al presidente de la República en estos casos? ¿Era necesario? ¿No era natural que un caso que se derivaba de la investigación del Club de la Construcción cayera dentro de su jurisdicción? La evaluación justamente que hicimos en el equipo especial y la decisión del fiscal Juárez Atoche tiene que ver con precisamente evitar lo que está sucediendo, Patricia. Uh-huh. Lo que está sucediendo es que en un caso altamente trascendente pueden haber cuestionamientos respecto a las competencias de los fiscales. Nosotros, en el oficio que enviamos a la señora fiscal de la Nación, y así lo reconoce también en su respuesta la propia señora fiscal de la Nación, claramente lo que dice es que no era necesario. Uh-huh. Es decir, no había la necesidad de un pronunciamiento específico porque este podía estar dentro de la autonomía fiscal. Uh-huh. Lo que sucede, Patricia, comprenderá usted, que dentro del escenario en el que nosotros proyectábamos las posibilidades del acceso a esta información privilegiada, pero en casos que tenían relación incluso con el distrito fiscal de Moquegua, en donde, dicho sea de paso, habían existido hasta archivamientos previos de estas investigaciones, nosotros lo que le solicitamos a la señora fiscal de la Nación es, para evitar estos escenarios procesales de contiendas de competencia, que exista un esclarecimiento que evite toda esta turbulencia que desde nuestro punto de vista resultaba innecesaria. De acuerdo, pero fuimos respondidos y así hemos seguido actuando dentro del respeto, por supuesto, en una institución jerarquizada como la nuestra, ¿no? Eso quería preguntarle, porque la respuesta fue rara. La respuesta salió a las 10:30 de la noche de un viernes y decía que ustedes no tenían competencia sobre esos casos al no ser derivados de los casos de Odebrecht y de los casos de Lavajato. Sin embargo, tenemos ahora al fiscal Juárez Atoche, que nos sorprendió abriendo una investigación preliminar directamente contra el presidente de la República por el caso Lomas de Hilo. Con esa respuesta, ¿está retando el fiscal Juárez Atoche a la señora Ábalos o el equipo que usted dirige está en condiciones de seguir trabajando así? Le voy a dejar planteada la pregunta, doctor Vela, para que al regreso pueda respondérnoslas con calma, por favor. Vamos a una pausa. Perfecto, gracias. 1:19 minutos de la tarde. Estamos conversando con el fiscal Rafael Vela, el coordinador del grupo Lavajato, que se encarga de todos los casos grandes casos de corrupción que han sido investigados en los últimos tiempos. El fiscal Vela es parte del equipo. El fiscal Vela es el fiscal Juárez Atoche, que es el que ha estado investigando todos estos indicios de corrupción que involucrarían al presidente Martín Vizcarra. Recordábamos, estoy poniendo un poquito en contexto porque la pausa ha sido un poco larga, que la fiscal Ábalos había dicho que este caso no entraba dentro de las competencias del grupo Lavajato. Sin embargo, el fiscal Juárez Atoche sacó ayer, o hizo pública ayer, una investigación preliminar dirigida específicamente al presidente de la República, no, como se hace a veces, a quienes resulten responsables del caso X, sino al presidente Martín Vizcarra, específicamente por el caso Lomas de Hilo. Con esto le preguntaba, doctor Vela, ¿se está de alguna manera enfrentando el fiscal Juárez a la decisión de la señora Ábalos? No, absolutamente. Más bien es perfectamente compatible con la decisión de la doctora Ábalos. Lo que sí es verdad es que hay que establecer una línea de temporalidad que creo que la opinión pública tiene el derecho de saber y el deber nuestro de informar. Mire, lo que sucede es que el fiscal Juárez Atoche abre la investigación contra el presidente Vizcarra, en realidad sin tener conocimiento ni siquiera de lo que haya decidido la señora fiscal de la Nación. Yo he sido notificado del oficio mediante el cual se responde el pedido formulado en su momento, aproximadamente a las 9 de la noche. De acuerdo. Y el fiscal Juárez Atoche ya había comunicado a la coordinación a las 5:30 de la tarde la decisión de abrir la investigación preliminar al presidente Vizcarra. De tal manera de que cómo podría él desacatar una decisión si ni siquiera tiene conocimiento de ella. Entonces, desde ese punto de vista,
en realidad lo que ha hecho el fiscal Juárez Atoche es hacer uso de su autonomía fiscal en una coyuntura específica que también se debe comentar, lamentablemente, ¿no? Pero hay que decirlo para que también se sepa cómo es que también existen algunos condicionamientos dentro de la oportunidad de una decisión. Lo que pasó en esa coyuntura fue de que los colaboradores eficaces fueron en particular uno de ellos, fue notificado para rendir una declaración ante el fiscal Chirre. Así es. Lo que generó, por supuesto, comprenderá usted, una enorme preocupación por saber si es que efectivamente esto no estaba siendo tratado desde la perspectiva de un equipo, porque ellos se habían acercado y habían entregado esa información, asumiendo también que la información es entregada a un fiscal que finalmente va a generar, dentro del tratamiento de la misma, un sentido de protección y contemporización de todo lo que el colaborador eficaz vaya a declarar y de que esta información no sea usada en su contra. Doctor Vela, para que quede claro, para que quede clarísimo lo que nos está explicando, a ver si lo entendí bien, un colaborador eficaz no es un comodín que le sirve a la justicia para ponerlo aquí o allá, es un trato que establece una persona con un fiscal determinado, dada el trabajo que se ha hecho, ¿no es cierto?, para llegar a ese punto. Eso es lo que había conseguido el doctor Juárez Atoche, entonces. Así es. De acuerdo. Entonces, el fiscal Juárez tiene, por supuesto, las declaraciones de los colaboradores eficaces. Con esas declaraciones trabaja sus corroboraciones correspondientes, trabaja dentro de ese nivel y efectivamente, en paralelo a esta situación, se da la coyuntura de que otro fiscal ajeno al equipo especial notifica sobre una diligencia. Entonces eso genera una enorme preocupación. Hasta ese momento no había una comunicación de parte de la Fiscalía de la Nación respondiendo absolutamente nada. Entonces, como existía una afectación respecto a lo que era el trámite de las colaboraciones eficaces, el fiscal Juárez Atoche toma la determinación autónomamente de no seguir esperando una respuesta de la Fiscalía de la Nación. De acuerdo. Sino más bien tomar una decisión autónoma que siempre se estimó que tenía como competencia, pero que reitero, esto finalmente es gatillado a partir de la situación de que justamente nosotros tratábamos de evitar que cualquier otra fiscalía pueda, a partir de la información aparecida públicamente, ojo, porque además no tiene ninguna información, hay que establecer que el fiscal Juárez Atoche ha abierto una investigación contra el presidente Vizcarra y contra otras personas. Pero la investigación, tengo entendido, del fiscal Chirre es contra los que resultan responsables. Entonces, formalmente el presidente no está investigado, sino únicamente por el fiscal Germán Juárez Atoche. Entonces, y en Moquegua sí habría que verificar si es que hay alguna investigación más precisa al respecto, ¿no? Entonces, para que quede claro, Fiscalía, la Fiscalía, el caso, el equipo especial Abajato sigue llevando adelante la investigación contra el presidente Martín Vizcarra o que involucra al presidente Martín Vizcarra. Absolutamente. Además, ya con posterioridad a la decisión de la señora fiscal de la Nación comunicada a través del oficio, nosotros encontramos un párrafo específico que reconoce la competencia del fiscal Juárez Atoche cuando dice que no es necesaria la intervención de la Fiscalía de la Nación porque precisamente los antecedentes que nosotros habíamos puesto en conocimiento a través de ese informe a la señora fiscal de la Nación revelaban de que no era necesario tener una ampliación de competencia específica por el tema, pero que siempre se reconocía la autonomía fiscal del fiscal Juárez Atoche. Le hago una pregunta para cerrar esta parte y continuar con el tema ya que compete a la investigación misma en la medida que pueda darme las respuestas. El fiscal Tello, coordinador del equipo anticorrupción, dice que ellos ya están investigando y que no necesitan de la versión de los colaboradores eficaces que ustedes han conseguido porque finalmente un colaborador eficaz puede mentir. La verdad que desconcierta saber que puede haber dos investigaciones en paralelo y también desconcierta que se desvirtúe así un trabajo que aparentemente ha sido duro e importante, doctor Vela. Sí, bueno, nosotros nos sorprende este tipo de declaraciones, más aún viniendo del Coordinador Nacional de las Fiscalías Anticorrupción. Espero sea solamente una frase tal vez descontextualizada o propia tal vez del momento de lo que corresponde a estas controversias competenciales,
pero sin duda sorprende de que puedan decir eso. Primero, los aspirantes a beneficios por colaboración eficaz tienen el deber de corroborar sus dichos. Es decir, no tienen ninguna perspectiva de mentir al respecto. Acá solamente se trata de lo que es pasible de ser corroborado. Y lo que más sorprende en toda esta coyuntura es que, por ejemplo, el fiscal del caso, que es el doctor Elmer Chirre, es una persona que consiguió una condena justamente haciendo uso de la colaboración eficaz que nosotros claramente ayudamos para que pueda conseguirse el fin dentro de un aspecto corporativo. Porque resulta que el fiscal Chirre, para lograr la condena, participó activamente en coordinaciones con el colaborador eficaz, que es de público conocimiento, que es la empresa Odebrecht. Incluso hasta viajó con nosotros conjuntamente a Brasil para hacer todas estas coordinaciones, y trabajando solidariamente nosotros también pusimos a disposición a todos los colaboradores eficaces para que eventualmente pueda la institución conseguir sus fines correspondientes, que en este caso fue una sentencia condenatoria. Así que es bastante mezquino pensar solamente que el fiscal Chirre logró su condena porque era una especie de superhéroe que solo logró contra todo y sin necesidad de nada, sin necesidad de colaboración eficaz, una sentencia de condena. Porque aquí todos estuvimos sumados en ese esfuerzo para que él tenga éxito, además, como corresponde, solidariamente en el trabajo. Parece poco inteligente, además, desvirtuar una herramienta que probablemente va a tener que utilizar en el futuro. Algún día le pueden sacar ese byte y la verdad que no es muy inteligente. Pero bueno, vamos al caso en sí, al caso Lomas de Hilo, que creo que es el que está más avanzado y sobre el que se ha discutido más. También vamos a tocar el Hospital Moquegua, por supuesto. Lo que le quería preguntar es, ¿por qué le tienen fe a aquello que el presidente ha denominado aspirante a colaborador eficaz, que según, repito las palabras y argumentos del presidente de la República, se trataría de gente que está inventando esto para salvar su propio pellejo y, claro, tumbarse al presidente de la República? Digamos, alguien podría decir, bueno, sí, pues ¿por qué le creen al colaborador eficaz? El colaborador eficaz, en principio, tiene el deber de corroborar sus dichos. Por supuesto, la Fiscalía también participa activamente en ese proceso de corroboración, en lo que el colaborador no puede aportar, porque el colaborador puede tener información por sí mismo, pero también puede aportar el lugar de dónde o las circunstancias de cómo obtener esa información, y ese proceso es el en el que coadyuva la Fiscalía a corroborar sus dichos. Ahora, el colaborador eficaz está asumiendo culpabilidad, nada menos. Es decir, se trata de una asunción de culpabilidad que determina con posterioridad una sentencia condenatoria. Es decir, la persona está siendo condenada por los hechos. Desde el punto de vista de lo que la ley reconoce en ese aspecto, no solamente es que asume culpabilidad, no solamente es que delata a otras personas, sino que todo ello tiene que estar corroborado para que sea presentado al juez, porque el juez finalmente solamente lo corroborado puede ser materia de una sentencia condenatoria. Por esa razón es que nosotros no es que creamos todo lo que un colaborador nos dice, sino que los relatos que son sólidos son el punto de partida y son la prueba por antonomasia en materia penal, los testimonios. De los testimonios surge también la evidencia documental y toda la actividad que se correlaciona al respecto. Ahora, nada de eso quita el derecho que tiene el presidente de la República, el señor Vizcarra, a defenderse activamente dentro de una investigación, con un debido proceso, en donde puede tener derecho, por supuesto, a presentar su abogado, a presentar su prueba de cargo y su prueba de descargo, y todo lo que corresponda al abanico de posibilidades procesales que existe cuando una persona se defiende activamente. Por esa razón, el fiscal Juárez Atoche le está dando esa condición, que no es diferida al 28 de julio del 2021, sino que se produce de inmediato. De acuerdo. Y además no sería el primer presidente que gobierna siendo investigado por algo. No, porque igual ha existido los precedentes del caso del señor Humala Tazo y el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski. Así que desde ese punto de vista, tratándose de hechos que son anteriores al ejercicio de la función presidencial, claramente nosotros reconocemos que no tenemos ningún tipo de impedimento para hacer una investigación en la que se garantice también los derechos del señor Vizcarra y de las otras personas
que también han sido incluidas en la misma. Con lo cual, el uso político que se le pueda dar a la investigación en realidad no es responsabilidad de la Fiscalía, pero además no están actuando de una manera irresponsable si uno mirara al pasado en casos en que fiscales han investigado presidentes en funciones. Mire, yo no hago ningún comentario político porque nosotros estamos haciendo un trabajo estrictamente de carácter técnico. De tal manera que nosotros, por esa razón, es que hemos, como equipo especial, abierto una investigación al señor Vizcarra para que el señor Vizcarra se pueda defender plenamente. Y va a tener que nombrar un abogado, suponemos, porque la ministra de Justicia no es su abogada, ¿no es cierto? Que es a veces quien sale a defender o a explicar judicialmente la situación del señor Vizcarra. Bueno, yo no quiero hacer un comentario político porque esa intervención, pero sin duda alguna concuerdo plenamente con usted. No es un comentario, ¿no? Simplemente no son sus funciones, ¿no es cierto? No, y de hecho terminaría siendo paradójico. Como usted comprenderá, también dentro del inicio de esta investigación está incluida como parte procesal legitimada, ¿no?, la Procuraduría ad hoc que lidera la doctora Silvana Carrión, ¿no?, que puede tener algún grado de dependencia con el Ministerio de Justicia, pero que ahora funcionalmente depende del Procurador General, y a partir de toda esta estructura, por supuesto, siempre hay que desvincular de lo que debe ser el tratamiento, como usted correctamente lo dice, ¿no? La ministra de Justicia no es la abogada del presidente de la República. Seguramente, a partir de ahora, el señor presidente, el señor Vizcarra, que está investigado, podrá nombrar al abogado de su libre elección, ¿no?, y podrá activar toda la batería de posibilidades que así concurren. Recalco que incluso en la investigación que ha abierto el señor Chirre, tengo entendido que el señor Vizcarra no es investigado. Así es, por lo menos no se le señala particularmente. Le voy a pedir otra pausa, doctor Vela, y luego me va usted a explicar por qué el caso Lomas de Hilo, después vamos al hospital de Moquegua, no es simplemente los dichos de un colaborador eficaz, que como ya usted nos explicó, no solo son dichos, sino que han corroborado cada una de sus afirmaciones. Pero ¿dónde está la clave para que la Fiscalía haya abierto esta investigación? No es común y no es poca cosa abrirle una investigación al presidente de la República. Se tiene que tener una sólida convicción de que ahí puede haber un delito. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos con el fiscal Rafael Vela, quien es el coordinador del equipo especial Lava Jato. El fiscal Germán Juárez Atoche forma parte de su grupo de trabajo y es el que ha formalizado una investigación preliminar contra el presidente Martín Vizcarra por las investigaciones que se hacen por el caso específicamente Lomas de Hilo, que es sobre el que vamos a preguntar, porque justamente es sobre el que se ha hecho la acusación y el que está más avanzado. Fiscal Vela, hablábamos, ya usted nos explicó que el colaborador eficaz no solo habla, no solo son sus dichos, sino que se corrobora a todas aquellas cosas que esta persona pueda manifestar en su testimonio. Y para eso suponemos, como ya se ha explicado, que se adjuntan pruebas. En este caso se han mencionado como pruebas correos electrónicos, testigos que han corroborado visitas del presidente Vizcarra a las oficinas de Obrainsa. Está también los cheques, ¿no es cierto?, que del dinero que habría retirado Obrainsa en efectivo para poder pagar un supuesto soborno. Y está el caso de la avioneta, que el presidente desvirtuó casi riéndose, diciendo que le habían prestado una avioneta, que eso era parte de un tema de responsabilidad social. De todos estos elementos que ha tenido que evaluar la Fiscalía, ¿cuál es el que para ustedes tiene el peso necesario para seguir adelante con una investigación y que no sea simplemente un tema de testimonios? Todos evaluados de forma conjunta. Nosotros no solamente analizamos la coherencia argumentativa de un testimonio, sino también toda la evidencia que correlativamente se aporta para poder corroborar o buscar dónde corroborar todos esos dichos. Efectivamente, usted ha citado varias circunstancias dentro de la investigación que, ojo, reitero, ya no es solamente lo que diga el Ministerio Público, sino también ha habido una intervención de carácter judicial que establece el alto grado de corroboración de los aportes de la persona que está colaborando. Entonces, desde ese punto de vista, por un lado, nosotros sí encontramos mucha evidencia
que corrobora en alto grado de probabilidad los hechos sucedidos. Y como le repito, eso ha sido interpretado de la misma manera también judicialmente. Por un lado, solamente cabe hacer una precisión, Patricia, si usted me permite, por favor, doctor, que no solamente se ha abierto investigación por el caso Lomas de Hilo, sino también por el caso de los hospitales, de acuerdo, porque los cargos incluyen también el delito de asociación ilícita para delinquir. Entonces, también se han incluido estos otros hechos para que el señor presidente, el señor Vizcarra, pueda tener la oportunidad de defenderse plenamente, a pesar de que son dichos de otros colaboradores eficaces, no solamente de uno de ellos. Ahora, para ser preciso en los detalles, ¿no? ¿Hasta ahora 4 colaboradores eficaces? En realidad son 5. 5, de acuerdo. Así es, son 5 colaboradores. Sobre las precisiones de la historia, como usted comprenderá, dentro de todo lo que va relatando coherentemente el que colabora con la justicia, va, por supuesto, adjuntando todos los elementos que corresponden específicamente a probar su dicho. El tema de la avioneta es un tema especialmente relevante, ¿no? Porque tiene que ver también con la oportunidad en la que se hace esa solicitud. Se hace días previos a la firma del contrato que materializa ya el otorgamiento de la buena pro al respecto. Es decir, establece, en principio, una coordinación directa en la que incluso se pregunta sobre el precio y cotización, cosa que resulta plenamente extraño, porque si es una donación, comprenderá usted que una donación no le interesa necesariamente saber cuánto es objeto de donación, ¿no? Así es. No se justiprecia eso, ¿no? Digamos, en una donación. No se pregunta cuánto cuesta un favor, para decirlo en cristiano. Así ¿no? es. Y adicionalmente, en el caso de la función pública, que tiene que ser escrupulosamente escrutada, comprenderá también usted que los actos siempre son rituales o son formales. Una donación, por ejemplo, para un juez o un fiscal, para aceptar una donación tiene que haber una escritura pública, por ejemplo, ¿no? Es decir, no se trata solamente de un acto informal. Todos los actos de ejercicio de la función pública tienen que estar protocolarizados. Es decir, si había una donación, en principio tendría que haberse hecho dentro de una sesión correspondiente del gobierno regional, tendría que haber sido de conocimiento de otras personas que también ya han estado declarando de que no tenían ningún conocimiento. Y además, como le repito, se trataría directamente de un pedido hecho a quien acababa de ganar una licitación importante, ¿no? Y que tenía todavía pendiente el contrato correspondiente, que la firma del contrato correspondiente, que era un hecho, digamos, relevante. Ahora, a partir de ello, ya entran otras circunstancias que están relacionadas con los pagos. Evidentemente, comprenderá usted que después de los penosos acontecimientos de los Bloody videos, no existe pues tal vez un video de un momento en el que hay una recepción de dinero. Por eso se trabaja bajo los esquemas de prueba indiciaria, que está además plenamente reconocido por la ley, por la Corte Suprema de Justicia de la República y por el Tribunal Constitucional. Todos estos hechos concurrentes, concomitantes, todas estas consideraciones son las que son objeto de esa corroboración, que finalmente determinan incluso la aceptación de varias partes de ese relato del presidente Vizcarra, ¿no? En principio ha declarado el señor Vizcarra de que ha ido a la empresa Obrainsa a hacer coordinaciones de carácter técnico, ¿no? Esa es otra cosa que nos llama poderosamente la atención, porque que vaya, digamos, el gobernador regional sin su equipo de trabajo a una reunión de carácter técnico a la empresa y no viceversa, siempre llama pues poderosamente la atención en la relativización de lo que puede ser un argumento. Por supuesto. Pero eso lo tendrá que por supuesto relatar como corresponde, no en los medios, sino sometido a la justicia como corresponde ante la apertura de la investigación del fiscal Juárez Atocha. El presidente Vizcarra presentó ayer en la entrevista que se le hizo en Cuarto Poder una serie de cuadros sobre distintas obras y licitaciones que había hecho con UNOPS en los que demostraba haberle ahorrado dinero al gobierno regional. ¿Esos son argumentos para pensar que entonces actuó bien en todas las licitaciones? ¿Cómo han recibido ustedes ayer mientras veían la entrevista, que es parte del trabajo tanto de ustedes como todos los periodistas mirarlo, este tipo de explicaciones? ¿Son sólidas para la defensa del presidente Vizcarra? No, bueno, yo no puedo hacer un comentario sino más allá de lo anecdótico, ¿no? Pero evidentemente ahora que haya abierto una investigación, nosotros tenemos que guiarnos formalmente de lo que el presidente el señor Vizcarra puede declarar
en la investigación con el fiscal Juárez Atoche en su momento. Incluso puede hasta guardar silencio. De acuerdo. No sabemos exactamente qué va a pasar. Nos ha sucedido, por ejemplo, el caso de la señora Fujimori, que hace declaraciones en público y llega a las oficinas de la Fiscalía y guarda silencio. O sea, también tenemos que ponernos en la hipótesis de todo lo posible. Se lo pregunto de otra manera. En los casos del Club de la Construcción y en los casos en general que ha visto el caso, que ha visto la Fiscalía Especial en los casos Lavajato, ¿hay casos en que se ha corroborado que haya habido fraude, haya habido sobornos, haya habido coimas y que dentro de esos procesos, no dentro del delito, pero sí dentro del proceso que se estableció, ¿había algún organismo internacional? Sí, por supuesto. O sea, el hecho que están siendo objeto de investigación. Claro que sí, por supuesto. O sea, inclusive aludiendo a la propia organización UNOPS, ¿no? Entonces, efectivamente, mire, todas estas consideraciones tienen que ser parte de una investigación exhaustiva y eso es lo que creo que se genera como una oportunidad de la decisión del fiscal Juárez Atoche. Es decir, que el señor presidente no tenga que defenderse en los medios de comunicación social, sino que tenga que defenderse ante la justicia sometido a ella, como además debería corresponder al señor presidente de la República, que debe ser la primera persona que debería colaborar con la justicia como corresponde, de tal manera que lo que pueda decir en la prensa, en realidad nosotros lo tomamos siempre con interés, pero nos tenemos que guiar necesariamente de lo que él pueda eventualmente declarar o materializar como un acto de su defensa cuando decida hacerlo a partir del señalamiento de un abogado de libre elección. Dos preguntas, doctor Vela. El presidente Vizcarra ha dicho que esto es producto de sus enemigos, del Club de la Construcción, que se están vengando. ¿Qué tiene? ¿Eso que está sugiriendo que ustedes están siendo manipulados por gente que quiere vengarse del presidente de la República? ¿Cómo responden a una afirmación de esa naturaleza? Mire, sobre eso sí puedo hacer un comentario preciso, ¿no? No conocemos ningún investigado que no critique la herramienta utilitaria de la colaboración eficaz cuando no lo favorece, ¿no? Es decir, siempre es unánime de cuestionar la colaboración eficaz cuando, evidentemente, a partir del acceso a información privilegiada, se puede generar un marco de imputación, ¿no? Eso es un denominador común de todas las personas que han sufrido las consecuencias de la colaboración eficaz como tal. Pero la colaboración eficaz como tal, en este caso en particular, en el caso Club de la Construcción, tiene que ver con la empresa Odebrecht. La empresa Odebrecht es quien revela la operatividad del Club de la Construcción hacia inicios del año 2017, cuando inicia su proceso de colaboración eficaz en ese momento con el fiscal Hamilton Castro. En ese momento es que el colaborador Renato Ribeiro Bortoletti revela todas las prácticas que luego son del Club de la Construcción, que luego son complementadas por parte de Jorge Barata y por parte de Raimundo Trinidad. Entonces, no es tampoco cierto que se diga de que ha habido una denuncia contra el Club de la Construcción, sino antes de este acontecimiento que se relaciona con la colaboración eficaz de la persona jurídica Odebrecht. Me quedan un par de preguntas más, doctor Vela. Voy a avisarle a nuestros oyentes que en un momento va a entrar, en la señal de radio va a entrar la transmisión de un partido de fútbol que estaba programada, pero yo quedo con el doctor Vela en televisión. Seguimos esta entrevista porque nos faltan todavía un par de preguntas por hacer. Así que continuamos, doctor Vela, porque tengo algunas dudas más. El presidente Vizcarra ha dicho, además, que él participó en develar el Club de la Construcción cuando era ministro de Transportes. ¿Tuvo el Ejecutivo alguna participación en ese trabajo que ha sido materia de investigación del fiscal Juárez Atoche? En absoluto. En realidad, el trabajo del fiscal Juárez Atoche lo que ha más bien gatillado es que sí exista un proceso de arrepentimiento dentro del Indecopi sobre las prácticas de un cártel ilegal que está en paralelo también llevándose a cabo dentro de los fueros correspondientes administrativos. Pero todo se gatilla a partir precisamente de lo que ha correspondido a la investigación fiscal. De acuerdo. Es decir, este ha sido un trabajo de fiscalía. El presidente no se puede atribuir en este momento el haber él perseguido al Club de la Construcción. Hay que tener claro, porque eso es fundamental para entender la independencia de poderes. Vamos a ir a una última pausa, doctor Vela, y ahora sí le hago las preguntas ya para cerrar de esta entrevista y que le agradecemos muchísimo nos haya concedido, porque la verdad que nos está ayudando a aclarar muchísimos puntos. Espero que al público también. Vamos a una pausa, volvemos.
Bien, el fiscal Rafael Vela con nosotros explicando el trabajo arduo que está haciendo la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Lava Jato, especial para los casos Lava Jato, explicando por qué este caso sí entra dentro de sus competencias, explicando por qué se ha abierto esta investigación preliminar al presidente de la República y sobre la base de cuáles son los elementos que la han impulsado. Para ir terminando, doctor Vela, me gustaría que quisiéramos cerrar ya algunos puntos. La investigación continúa y han descartado el hecho de que puedan seguir abriéndoseles más casos. Recordemos que el caso Hospital Moquegua lo hemos conocido, bueno, los ciudadanos el día de ayer. ¿Hay más en cartera que de pronto podría llegar o que ya tienen? Miren, eso es siempre posible, pero depende exclusivamente de las personas que aspiran a tener un beneficio por colaboración eficaz, al relato que puedan efectuar y al nivel de corroboración del mismo, ¿no? Entonces nosotros no podemos censurar a quien se acoge al mecanismo de arrepentimiento, ¿no? Y de autoinculpación y de entrega de información relevante. Nosotros lo que hacemos es procesar esa información, corroborarla ciertamente y a partir de ello operativizar con esa información todo lo que corresponda al trabajo de planificación fiscal. Y eso me permite, Patricia, establecer claramente de que nosotros, dentro del tratamiento y de la razonabilidad de un pedido de esta naturaleza o de cómo nosotros participamos también dentro de un caso de muy alta complejidad que la propia institución reconoce y por eso es que se constituye un equipo especial, ¿no? Si la institución pudo haber visto el caso Lava Jato con sus estructuras ordinarias, entonces no había creado un equipo especial. Crea un equipo especial porque se necesita una versatilidad especializada y excepcional para un caso de esta envergadura. Entonces, desde ese punto de vista, el tratamiento de un equipo siempre tiene que ver con las soluciones integrales estratégicas. Voy a poner dos ejemplos, si usted me permite, para graficar justamente cómo la operatividad puede conspirar o puede favorecer lo que es el trabajo en equipo. Durante la pandemia, yo le comentaba de que se activaron los procesos de colaboración eficaz. Dos de ellos estuvieron justamente relacionados a un caso en específico, que era el caso Gasoducto del Sur, y otro de ellos relacionado al caso de la señora Susana Villarán. Pero estos procedimientos que se activaron en su momento también tuvieron un antecedente, el caso de los señores José y Hernando Graña. El fiscal Pérez, en determinado momento, había pedido prisión preventiva contra el señor José y contra el señor Hernando Graña, que son colaboradores eficaces que aspiran a tener un beneficio premial. ¿Qué sucedió? Sucedió que la doctora Norma Giovanna Mori, que tenía el caso Gasoducto, los había tomado como colaboradores eficaces por la información relevante del caso Gasoducto, que es un caso, además, dicho sea de paso ahora, con una sospecha grave criminal, que tiene privada de libertad la señora Nadine Heredia. En ese momento, lo que correspondió cuando el fiscal José Domingo Pérez tomó conocimiento que su colega tenía a estas dos personas como colaboradores eficaces que aspiraban a un beneficio, inmediatamente procedió a desistirse de los pedidos de prisión preventiva. Le pongo un caso inverso, lo que acaba de suceder en el caso Cuello Blanco, ¿no? En donde una fiscal tiene colaboradores eficaces y un fiscal más bien pide prisión preventiva contra ellos. Por eso es que razonablemente nosotros queríamos evitar toda esta turbulencia innecesaria respecto a lo que desde el punto de vista que la propia institución reconoce que es necesario un equipo especial, esto pueda tener un tratamiento unitario. Así es. Es relevante pensar adicionalmente de que si una persona está acudiendo de un fiscal para que lo proteja, entre comillas, dentro del acceso a la información y dentro de las medidas coercitivas, tiene la expectativa de que otro fiscal más bien no busque condicionarlo o busque tal vez hostilizarlo procesalmente hablando, porque sería un contrasentido que por un lado esté colaborando con la justicia y por otro lado la propia justicia lo esté compeliendo y obligando para que se desista de seguir colaborando. ¿Qué pasa si esa situación... ¿Qué pasaría? Sí, esa situación era la que buscábamos evitar. De acuerdo. ¿Qué pasaría si es que las aspiraciones del fiscal Tello continúan, si sigue citando a sus colaboradores eficaces o a las personas que están, incluidas en su caso? ¿Qué pasaría si el colaborador eficaz dice, bueno, ¿saben qué? Hasta aquí llegué,
no sigo con esto no me garantiza la protección que necesitaba. ¿Se puede usar la información que dieron? Mire, lo que sucede es que la prueba, reitero, por antonomasia, es la prueba testimonial, testifical. La ley claramente prevé de que si una persona desiste o fracasa en su solicitud de beneficios por colaboración eficaz, claramente lo que dice la ley es que los testimonios son inexistentes. O sea, se cae el caso. ¿Quién se favorece con eso? Es la respuesta que hay que encontrar siempre a quienes buscan socavar las bases de una herramienta utilitaria tan importante como es la colaboración eficaz. Moralmente puede ser que todos nos pueda preocupar el hecho de sentarse en una mesa con una persona que ha asumido culpabilidad, pero ciertamente en la ponderación de la información que se entrega para la averiguación de la verdad o lo contributivo que sea para la averiguación de la verdad con un reconocimiento judicial, termina siendo una herramienta preponderante para precisamente romper las prácticas de las organizaciones criminales en general. Doctor Vela, ¿sienten amenazada su investigación? Nosotros siempre hemos actuado con plena autonomía, siempre además con la garantía plena del derecho a la defensa de todas las personas. A nosotros siempre se nos puede criticar, se nos puede opinar, nosotros estamos sometidos a la ley, al Poder Judicial, siempre estamos vigilantes porque ciertamente no tenemos tampoco un caso que sea de bajo perfil, ¿no? Es un caso que incluso tiene transversalmente implicaciones de carácter político, que es inevitable, y siempre estamos vigilantes a denunciar que cualquier tipo de intromisión sea puesta en conocimiento en general de nuestras autoridades, pero también de la población en general, que genera una vigilancia ciudadana que creo que es compatible también con el esfuerzo de acompañamiento que tiene que ver hacia una averiguación de la verdad en graves casos que son los que nosotros investigamos. En la perspectiva de la Fiscalía, ¿ustedes van a seguir trabajando porque creen que tienen elementos necesarios para buscar si el presidente Vizcarra efectivamente está involucrado en los casos que se le imputan? Nosotros garantizamos una investigación dentro de la cual se respete el debido proceso. Es decir, el señor Vizcarra tiene el derecho de defenderse plenamente. Nosotros vamos, por supuesto, siempre a brindar todas las facilidades que correspondan. Probablemente nos tengamos que enfrentar en la litigación, como nos enfrentamos con muchas personas que tienen cargos imputados, y finalmente el Poder Judicial es quien dirime, porque de hecho también hay que reconocer de que el Poder Judicial tiene una condición de permanente garantía y vigilancia respecto a nuestros actos. De tal manera que, desde esa perspectiva, nosotros siempre estamos sometidos a la judicialidad y a lo que ahí se resuelva. Ahora, una investigación preliminar todavía es una investigación. Una acusación es considerar que la persona ya es culpable. Bueno, para la Fiscalía, digamos, para la Fiscalía. Les toca demostrar que hay culpabilidad, ¿no es cierto? Nosotros estamos en una investigación preliminar. Luego, el fiscal Juárez Atoche deberá decidir si es que formaliza la investigación preparatoria cuando culmine el periodo constitucional del presidente Vizcarra, y a partir de ello podrá, por supuesto, tomar las decisiones que correspondan a una fase de mayor madurez procesal. Y eso corresponderá también al avance de las investigaciones, en donde sí creemos que hay indicios claramente contributivos de lo que puede ser una necesaria causa probable de investigación. Finalmente, doctor Vela, ¿para usted hay alguna diferencia en este momento cuando investiga su equipo al señor Vizcarra, que a la señora Keiko Fujimori, o que el señor Humala, o que el señor Kuczynski? Mire, nosotros siempre hemos tenido la convicción de que investigamos a todos por igual. Siempre se nos ha buscado criticar desde el punto de vista de que somos selectivos, pero ahora ya no se nos critica que somos selectivos. Ya no les queda nada. Se dice que nos demoramos, ¿no? Ahora ya, ¿por qué? Porque ciertamente se ha demostrado de que a todos tratamos por igual. Nosotros investigamos al señor Toledo, al señor Kuczynski, al señor Humala Tasso, en este caso al señor Vizcarra, como resulta evidente, porque también en algún momento se decía los fiscales de Vizcarra, ¿no? Se decía que los fiscales acólitos en general, ¿no? Nosotros creo que hemos demostrado de que actuamos con objetividad. Naturalmente nuestro trabajo es humano, perfectible. Nosotros podemos equivocarnos, pero estamos siempre sometidos al Poder Judicial.
que vigila todos nuestros actos. De tal manera que desde esa actividad humana creo que no se nos puede de ninguna forma difamar diciendo de que somos selectivos en ese sentido. Lo que ahora se está diciendo, cambiando la estructura de la crítica, es que nos demoramos, que no hay resultados, que objetivamente no se ha avanzado nada, buscando más bien bajar el perfil de lo que es el trabajo sacrificado de un grupo valiente de fiscales que ha decidido ponerse de frente y no de costado. Muy bien, doctor Vela. Y tal vez, si es que efectivamente no avanzan a la velocidad que quisieran, tal vez sería bueno que en lugar de criticarlos les den más presupuesto, les den más herramientas, les den más gente, y sería un gran gesto del Poder Ejecutivo asignar más recursos para el Ministerio Público y específicamente para Totalmente, su grupo, ¿no? Patricia. Sería porque un acto de transparencia, ¿no? Sí, absolutamente, porque nosotros trabajamos en condiciones bastante complicadas. La señora fiscal de la Nación ha venido activamente tratando de buscar el presupuesto correspondiente para mejorar nuestras condiciones de trabajo. Ahora nos ha afectado también la pandemia, que es un hecho que afecta a toda la sociedad, pero fundamentalmente hay que entender que la complejidad de estos casos, en donde incluso nosotros, recordará usted, recién fuimos unificados hacia mediados del año 2018 y trabajamos también respondiendo a los mejores abogados que el país tiene en la contraposición de la dialéctica que normalmente presupone el tener dos lados de la moneda ante el Poder Judicial. Entonces también, en algunos casos hay por supuesto, la defensa leal, pero también hay la defensa procesal obstruccionista, la que recusa para que no se avance, porque curiosamente, cuando las personas están libres, buscan que la actividad del Ministerio Público se entorpezca. Cuando están privados de libertad, ahí sí quieren que todo fluya rápidamente, ¿no? Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, en el caso de la señora Fujimori, tenemos 14 recusaciones de un juez, ¿no? Solamente para poner un ejemplo, ¿no? Así es. Así que, vamos, si el mejor mecanismo de transparencia para el presidente Vizcarra y en favor de la gobernabilidad y la institucionalidad sería no solo permitir que el equipo especial de Lavajato continúe con su trabajo, señora Ábalos, estamos seguras que va a apoyar eso, y segundo, si no quieren que vayan tan lento, más presupuesto, pues, para que puedan tener más manos para poder trabajar mejor. No, ya lo hacen bastante bien, pero para poder trabajar con más rapidez. Doctor Rafael Vela, hemos estado más de una hora conversando, lo necesitábamos realmente, queríamos escuchar su voz, queríamos escuchar la posición de Fiscalía, nuestro respeto al trabajo que hace su equipo. Como usted bien dice, no siempre se coincide, no siempre tenemos que estar de acuerdo con todo lo que hacen, pero no se puede negar que son un equipo serio y en estos momentos el más competente y el que más resultados ha conseguido en actos de corrupción realmente difíciles de seguir. Toda la suerte del mundo, doctor Vela, y felicitaciones por el trabajo siempre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, Patricia, por la oportunidad. Muy buenas tardes. Son las 2:05 de la tarde, nosotros vamos a ir a una pausa y continuamos con más aquí en la segunda edición de La Rotativa del Día.